Vamos a hablar sobre gerencia estratégica de campaña, desde cómo realmente, digamos, uno tiene que conducir el proceso por el cual va a lograr un objetivo en una elección. Primero tenemos que tener en cuenta, repasar la idea de que empezamos por saber cuál es el diagnóstico de opinión pública, cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, finalmente saber cuál es el contexto político, social, económico en el cual vamos a trabajar, fijar, digamos, cuál va a ser nuestra estrategia, nuestros mensajes y nuestras acciones. Y eso, más allá de las definiciones conceptuales, las definiciones elaboradas, digamos, en función de los instrumentos científicos, requiere, digamos, de un determinado manejo, de un determinado management de la campaña. Sobre esto, digamos, vamos a comentar algunas cosas en este capítulo. Primero, digamos, el punto de que vamos a querer lograr movilizar a todos nuestros votantes propios, vamos a querer captar, digamos, aquellos votantes nuevos que son persuadibles, que son captables por nuestra estrategia, y por supuesto, digamos, vamos a tratar eventualmente de recuperar a aquellos que se nos hayan escapado en otra elección, digamos, o que hicieron alguna otra opción, que en algún momento estuvieron con nosotros y por alguna razón se fueron. Entonces, nosotros vamos a hablar con los electores en general, vamos a hablar específicamente, digamos, con algunos targets que nos interesan, como lo vimos en el capítulo dedicado, digamos, al tema de estrategias, y también tenemos un público interno, que es el público de nuestros dirigentes, de nuestros cuadros políticos, el del partido, la coalición, y nuestros militantes, que son aquellos, digamos, que ponen el cuerpo en la calle para llevar nuestro mensaje a estos targets. Desde ese punto de vista vamos a hacer algunas observaciones sobre cuáles son un poco los roles del jefe de campaña, ¿no? Teniendo en cuenta que en general aconsejamos que el jefe de campaña sea una persona que no sea el candidato, sino que tenga la absoluta autoridad, digamos, y libertad de movimiento como para dedicarse full a organizar la campaña y no tenga ninguna responsabilidad sobre la tarea de seducción de votos, de atender a los medios, digamos, de ser la cara pública, como obviamente es el candidato o los candidatos dentro de un proceso de este tipo. Entonces, esto tiene que ver con organizar equipos, con gestionar, digamos, un poco cuáles son las relaciones internas que vamos teniendo, cuál es la construcción de los mensajes, la construcción de la narrativa que vamos a trabajar durante la campaña, las relaciones políticas adentro, digamos, con otras fuerzas eventualmente, sobre todo si es coalición, y por supuesto la relación con los asesores y los consultores, tanto, digamos, lo que tiene que ver con la estrategia, la gente que hace investigación, lo que tiene que ver con la publicidad, lo que tiene que ver con las redes sociales, lo que tiene que ver con los eventos, lo que tiene que ver con la recolección de dinero, etcétera, etcétera. La campaña, digamos, tiene como diversos tiempos, antes de que finalmente, digamos, alguna de las principales cuestiones que se elaboran salgan a la luz y sean conocidas por el conjunto de la población, el conjunto del electorado. Esto implica, digamos, tener nuestro comando de campaña, y desde ese punto de vista el concepto del cuarto de guerra, el war room, es importante porque es el lugar, digamos, en donde se toman las decisiones estratégicas, que es un lugar, digamos, en donde participa muy poca gente, donde se dispone de toda la información necesaria, reservada, y en la cual, digamos, se articulan todos los elementos tácticos estratégicos que tienen que ver con la campaña, y es un grupo que se tiene que reunir cotidianamente a primera hora del día para planificar, digamos, y monitorear todo lo que va sucediendo dentro del escenario. Por lo tanto, digamos, aquí se hace un seguimiento de tareas y de decisiones, y se arma, digamos, un esquema a partir del cual se controla, digamos, el flujo de información que se va teniendo adentro de la campaña. Hay distintos roles dentro del comando de campaña, y además de estos que mencionábamos recién, también están los que tienen que ver con el tema de finanzas,
que tienen que ver, digamos, con los temas legales, ¿no?, de la campaña, con los cumplimientos, digamos, de las restricciones legales que se impone, digamos, según la jurisprudencia de cada país. Lo que tiene que ver con el tema de la movilización en el territorio, lo que tiene que ver con la organización del día de la elección, y lo que tiene que ver con situaciones de contacto directo con los votantes. En ese punto es muy central que este cuarto de guerra controle la agenda del candidato, digamos, en qué va a usar el candidato su tiempo. Es absolutamente estratégico, absolutamente fundamental para que no se disperse. Como sabemos, digamos, la estrategia tiene que ver con concentrar esfuerzos, concentrar recursos, tener un sistema de respuesta rápida frente a los problemas que se puedan hacer, los ataques que nos puedan generar, la capacidad de anticipación, tener planificado, tener estudiado, digamos, como distintos escenarios y distintas respuestas que vamos a poder recibir frente a nuestras iniciativas, manejar la crisis, que en toda campaña existe, y que puede ser, digamos, una crisis mal manejada, puede ser un antes y un después, digamos, en nuestras posibilidades electorales, una especie de situación de vida o muerte, y cuáles son, digamos, todos los enlaces que hay entre el candidato y el cuarto de guerra, en cómo va siguiendo sus reflexiones desde el punto de vista estratégico y táctico. Nosotros tenemos que, a lo largo del manejo de la campaña, tenemos que tener claro, digamos, quiénes somos, contra quiénes o contra qué estamos, y cuáles son, digamos, los públicos que nosotros creemos que se van a beneficiar con nuestra propuesta electoral. Con lo cual, digamos, esta definición de esta identidad es un paso muy relevante para que la sociedad pueda comprender desde qué lugar le estamos hablando. Si no queda claro desde qué lugar le estamos hablando, digamos, nuestro posicionamiento puede estar comprometido. Ese posicionamiento requiere de una narrativa. Esa narrativa tiene que ver con cuánto nosotros elaboramos correctamente nuestros mensajes de campaña, ¿no? Es decir, todas las historias que vamos a contar alineadas con la estrategia. Porque este elemento, digamos, implica una sintonía, digamos, con los valores que queremos expresar a lo largo de la campaña, y estos valores se expresan, digamos, fundamentalmente en el plano emocional. Por lo tanto, en esta narrativa, digamos, esto tenemos una presentación, un desarrollo y un desenlace. La gente tiene que llegar a una determinada moraleja de lo que la campaña le quiso contar a lo largo, digamos, del proceso de comunicación, de contacto con los votantes, directamente o en los medios, y es como contar un cuento. Esa construcción de la narrativa tiene que generar, digamos, lograr una determinada afinidad, digamos, una identidad entre las características del liderazgo y las aspiraciones que tiene, por lo menos los targets, la parte del electorado al cual nosotros queremos efectivamente dirigirnos identificándonos con aquellos valores compartidos, ¿no?, con esta parte de la sociedad. Cuando nosotros elaboramos esta narrativa, tenemos que tener lo que se llama, digamos, nuestra caja de mensajes, que esto es todos los mensajes claves que nosotros vamos a querer dar, digamos, a lo largo de la campaña, que los cuales, digamos, vamos a utilizar como en distintas situaciones. Y todas estas situaciones hay que contemplarlas desde el punto de vista, obviamente, estratégico. De manera que el candidato y todos sus voceros y todos los que hablan en una campaña transmitiendo nuestro mensaje, tienen que tener muy claro, digamos, esos mensajes tienen que tener claro cuál es el tipo de lenguaje, cuál es el tono, ¿no?, que debemos utilizar para poder sintonizar con ese clima de opinión pública al cual queremos transmitir, y que también, digamos, va a estar obviamente reflejado en todos los elementos publicitarios y de diseño
que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de esa campaña, de manera que nos podamos asegurar un mensaje integral, ¿no? Único, ¿no? Disciplinado, sintonizado totalmente con lo que la estrategia efectivamente haya definido. El cuarto de guerra, digamos, tiene una lógica de tratar, digamos, cuáles los elementos de la coyuntura con los cuales le tenemos que ir prestando atención, porque esto es una cuestión del día a día, respecto de cómo intervenimos o no intervenimos en determinados temas y qué rédito queremos sacar en cada una de las situaciones. No es una planificación estricta, sino es una planificación indicativa, como se dice habitualmente, con la suficiente rigidez estratégica, pero con la suficiente flexibilidad táctica, ¿no? Para adaptarnos, digamos, a cómo va modificándose el escenario en función del seguimiento que hagamos en la opinión pública, y que tenemos que de alguna manera fijar al inicio, digamos, cuál es el mensaje que queremos pasar el día de hoy, ¿no? Qué mensaje queremos transmitir, qué titular queremos, qué foto nos gustaría, digamos, producir, para que vaya hilando con esa narrativa, ¿no? De la cual comentábamos antes. De manera que uno debería tomar, digamos, los 7 días de la semana y elaborar con cada uno de los ítems, digamos, qué tipo de mensaje quiere llevar, qué actividad va a sustentar ese mensaje, qué foto, qué imagen queremos que se produzca para transmitir ese mensaje, qué tipo de titular, qué va a acompañar eso desde el punto de vista de la publicidad, sobre todo, digamos, en la publicidad free, en la que podemos hacer en las redes sociales, en la que podemos generar en las redes sociales, y qué tipo de agenda de medios y de contacto con la prensa vamos a tener. Un par de cuestiones más que tienen que ver con el rol, digamos, del jefe de campaña. Tienen que ver primero con la gestión de las relaciones con las alianzas políticas, para que nada se salga de madre, teniendo en cuenta, digamos, que son diferentes fuerzas con diferentes orígenes, diferente cultura y también diferentes visiones de cómo hay que llevar a cabo una campaña, y que nosotros siempre tenemos que tener una serie de mensajes para los convencidos, ¿no? Hay alguien que le tiene que hablar siempre a nuestro voto duro, aunque ese voto siempre vaya a estar, pero hay que alimentarlo de discurso, hay que alimentarlo de contenidos, ¿no? Para que puedan salir a los medios a dar la batalla comunicacional cotidiana, o, digamos, en su defecto, lo que tiene que ver con el trabajo de los militantes en la calle.